Vamos a hablar de posturas sexuales en las cuales es más fácil fracturar un pene. Y este tema me parece súper importante porque cada vez veo más pacientes con fracturas de pene o con secuelas de una fractura antigua de pene que se traducen en enfermedad de Peyronie o similares, con dificultades de erección, con penes curvados. Y muchas veces es primero porque no queréis consultar por ello, porque os da vergüenza venir y decir, oye, que tiene una relación sexual en esta postura o en tal otra, he oído un crujido y ahora me noto el pene torcido. O directamente cuando hay una fractura de pene, desde luego es una urgencia quirúrgica, porque el pene es que se hincha totalmente y se vuelve negro y se llena de sangre de la zona y es muy peligroso. Pero hablamos de pequeñas fracturas, sería casi más que fracturas de pene, hablaríamos de esguinces de pene que al cicatrizar pueden dar problemas. Entonces, quiero que esto es un dibujo de Kama Sutra para que sea así lo menos invasivo posible, que ya sabéis que todavía vivimos en una sociedad muy machista en la cual los hombres no podemos hablar de sexo y es nuestra culpa y tenemos que romper una lanza en este sentido, pero bueno, para ser lo menos heterodoxo posible. Entonces, en el Kama Sutra hay un montón de posiciones, un montón de situaciones sexuales en las cuales en el coito podríamos hablar de ellas individualmente, pero al final lo que tenéis que tener claro es la posición de la vagina y cómo es la vagina y la posición del pene. Al final la erección del pene siempre va a ser en sentido ascendente, es decir, va a ir desde el pubis hacia nuestro ombligo. Y la posición de la vagina es homóloga yendo desde la zona del ano hacia la zona del ombligo, es decir, sería como un pene. Al final la vagina es un reflejo del pene. Por lo tanto, en posiciones sexuales en las cuales tengáis ese mismo ángulo de penetración, por ejemplo, cuando la mujer está encima del hombre y están cara a cara, ese ángulo de penetración es perfecto, porque el pene está siguiendo la misma posición que sigue la orientación de la vagina. Pero si en esa misma posición la mujer está encima del hombre, pero está al revés, es decir, el hombre está viendo su espalda, estamos en contra de la posición natural entre pene y vagina. ¿Esto significa que debemos evitar ese tipo de posiciones? No, no pasa nada, pero sí que tenemos que tener un cierto control. Y sobre todo, que estemos en sitios y en posiciones que nos permitan tener control. Me explico. Si estamos en una cama, hay un control muy sencillo de la velocidad, de la profundidad de penetración, de la posición o en una posible caída, además, porque casi todas las fracturas de pene que yo veo son por accidentes. Si yo intento hacer esa misma posición en una mesa un poco inestable, si la mesa se rompe, o en cosas que me explicáis de lavabos o cosas de estas, si se rompe, o se os va a fracturar el pene sí o sí, vais a tener una lesión. Porque al final cuando el pene está dentro y se produce una pérdida de estabilidad, el pene se va a lesionar en los laterales. Entonces, este tipo de posturas solo las deberíais intentar practicar en contextos en los que haya un control. Por ejemplo, si estáis de pie o en la postura en la que la mujer está apoyada en la cama y vosotros estáis detrás, tenéis un control absoluto de la posición, ahí no vais a tener ningún problema, aunque sea una posición invertida. Pero si lo estáis haciendo en contextos en los cuales pueda ser un poco más complicado tener ese control, que sepáis que estamos hablando de que los porcentajes de fractura o de lesión de pene durante el coito han subido exponencialmente y sobre todo aquellos que practiquéis sexo anal, en el sexo anal es todavía más frecuente, porque ahora, aunque el ángulo que produce el recto es paralelo prácticamente al de la vagina, tanto en el hombre como en la mujer, sí que es cierto que el esfínter es mucho más fuerte y entonces ante determinadas posiciones y determinados traumatismos la lesión en el pene va a ser muy superior. Así que en esos contextos todavía tenéis que tener un poquito más de cuidado. No pretendo ni muchísimo menos deciros cómo tenéis que practicar sexo, al final tiene que ser algo dinámico y divertido y en lo que exploréis diferentes situaciones, pero que sí seáis conscientes, por lo menos el hombre es el que está penetrando, mejor dicho, más que el hombre, es el que más consciente tiene que ser de que en determinadas posiciones es muy importante que tenga el control de la fuerza, de la intensidad y sobre todo cierta estabilidad, para que no se pueda producir un evento adverso que verdaderamente pues, puede lesionarte el pene y hacer que el resto de tu vida ya no funcione de forma correcta. Dicho esto, hay soluciones para las fracturas de pene, podemos inyectar células madre para intentar recuperar los ligamentos, las fascias y demás, pero no siempre es posible. Entonces, prevenir es la mejor forma de curar, así que espero que os quede claro el mensaje, que no seamos catastrofistas ni alarmistas. Darle a like si os ha gustado el vídeo, contadme si alguna vez habéis notado ese típico crack que se nota en la base del pene cuando hay un pequeño esguince, un desgarrito o directamente una fractura, o si conocéis a alguien que le haya ocurrido, si sabíais esta información que os hemos proporcionado y qué os parece. Suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.